Shalom a todos, mi nombre es Michelle Dionisio y junto con mi compañera Kimberly Gutiérrez. Hoy vamos a desarrollar el tema sobre las impurezas físicas que se menciona en Levítico 15. Analizaremos los diferentes procedimientos que el pueblo de Israel tenía que llevar a cabo, tanto físicas y espiritualmente, para estar en la presencia del Padre. También hablaremos de las impurezas o enfermedades que se pueden encontrar en hombres y mujeres en nuestros días. Y por último, analizaremos cómo estas leyes dadas al pueblo de Israel se aplican a nosotros. En este proyecto vamos a analizar 1. ¿Por qué es una impureza? 2. ¿Cómo se ve hoy en día en el mundo y en los sistemas religiosos? 3. ¿Por qué es importante no caer en esta impureza? 4. ¿Cómo evitamos caer en esta impureza? 5. ¿Qué aprendimos de los capítulos 1 al 6 y del 10 al 15 de Vayikra? 6. ¿Cómo debemos acercarnos al Eterno? Y por último, como prejóvenes, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Pero antes de responder la pregunta ¿por qué es una impureza?, vamos a definir algunas palabras que se mencionan en este capítulo. La primera es Zob. En el Strong 2101 se define como un flujo seminal, y Zub en el Strong 2100 nos dice que es fluir libremente como agua. Es un flujo que ocurre por alguna enfermedad. La segunda es gonorrea, que significa infección bacterial que se transmite cuando las personas se involucran dentro de una relación íntima. La tercera es nidá. En el Strong 5079 nos dice que es propiamente rechazo por impureza, especie, menstruación. La cuarta es shekabá. En el Strong 7902 se define acostarse, cohabitar, descender, padecer flujo. Y la última es espermatorrea, que es un derramamiento de flujo y se describe que puede ser causado por alguna infección. ¿Por qué es una impureza? En el capítulo 15, versículo 1 al 17 de Levíticos nos habla de impurezas o contaminaciones que tenía que ver en la vida de una persona físicamente y espiritualmente. En este caso, referentes al aparato reproductivo del varón y de la mujer. Aquí en este capítulo no solamente está hablando de una relación íntima marital o de un periodo regular de la mujer, sino está hablando de enfermedades venéreas en el hombre y mujer por medio de relaciones sexuales. En el hombre se habla de una inmersión seminal que no es normal. En las escrituras se mencionan 3 tipos de flujos: especie de gonorrea, especie de espermatorrea y flujo seminal por una relación marital. Realmente no sabemos si la gonorrea que existe hoy es la misma que existe en las escrituras, pero lo que sí sabemos es que estas enfermedades son transmitidas por una unión sexual entre un hombre y una mujer. Aunque las instrucciones que se encuentran en Vayikra 15 fue una ordenanza del Eterno por medio de Moshe y Aarón para el pueblo de Israel. Son especificaciones de cómo tenía que presentarse delante del Eterno sin ninguna índole de impureza. Y estas especificaciones tenían que ver con los flujos que mencionamos al principio. Consistía en la inmersión de flujo. Un hombre que tenía estas inmersiones de flujo contaminaban a personas y objetos. La cama en que se acostare el hombre infectado, cualquier persona que lo tocare quedaba impuro. En la silla que se sentare o en cualquier otra cosa quedaba impuro. El que escupiere a una persona pura quedaba impura. O cualquier objeto o persona
o persona que tocare su cuerpo quedaba impuro. Si no se lavaba sus manos y tocaba a una persona quedaba impura. La persona que montara una montura, el que la cargase, quedaba impuro. Si tocaba objetos de barro, este hombre quedaba totalmente impuro hasta el anochecer. Esto es interesante sobre el barro y tenía que ser quebrado. ¿Por qué? Porque el barro es un elemento poroso, por lo cual absorbe lo que entra en su interior. Por lo cual, si la impureza del hombre llegara a contaminar el barro, entonces era necesario quebrarlo. Ya no se podía purificar. Y por eso necesitaba el hombre ser lavado y purificado para que estuviera limpio y pudiera ofrecer sacrificio al Eterno y ser aceptado. Pero para hoy en día, esto nos da a entender que solo a través del Mesías somos quebrantados y purificados por el Creador, para así hacernos una nueva criatura que puede aceptar su voluntad. ¿Cuál era el mandamiento de limpieza para la persona que fue contaminada por medio de la persona enferma? Se tendría que lavar en agua y quedaría impuro hasta el anochecer. ¿Por qué tarde? Porque se necesitaba un nuevo día para restaurarse y ser puros otra vez. Tenía que pasar un proceso de purificación. Entonces terminaría su impureza para el que fue contaminado a través de la persona que tenía la enfermedad. Para la persona que tenía esta enfermedad, ¿cuál era el proceso de su purificación? Este hombre, cuando ya había sido sanado de su enfermedad, debía esperar 7 días para su purificación, y consistía en bañarse en aguas corrientes para así quedar completamente limpio o purificado. Número 7 es perfección. Significa que su purificación debía ser perfecta y completa. No debía encontrarse mancha alguna en ellos. En el 8º día ofrecería un holocausto específico y se lo traería al Cohen Gadol y quedaba purificado completamente. Y se podía acercarse delante de la presencia divina del Eterno. ¿Cuáles eran las leyes para la mujer contaminada? En Levíticos 15, versículo 19 nos dice: cuando una mujer tenga su periodo menstrual, quedará impura por 7 días. Todo el que la tocare quedará impuro hasta el anochecer. En Levíticos, de los versos 19 al 24, nos habla de la primera nidad de la mujer. ¿Qué es la nidad? En el Strong 5079 nos dice que significa propiamente rechazo por impureza, especie, menstruación. Básicamente, este periodo de nidad tiene que ver con la menstruación de la mujer, o su periodo, que es un ciclo normal que dura 2 a 7 días dependiendo de cada sistema corporal cada mes. En estos versos de la Escritura no menciona una infección o un desbalance hormonal. Entonces, cuando la mujer estaba en su nidad impura, no podía acercarse a la presencia del Eterno hasta que no terminara el periodo de su menstruación. El segundo estado de nidad es el anormal, lo que vamos a ver en los versos 25 al 29, que dice: cuando una mujer tenga un flujo de sangre que dure mucho tiempo, aparte de su menstruación normal, o si tiene una menstruación que dure más del periodo normal, quedará impura todo ese tiempo, como si estuviera en la menstruación. O una mujer que tenga su periodo menstrual quedará impura por 7 días.
todo el que la tocare quedará impuro hasta el anochecer. Se entiende que este es un periodo de nidad anormal porque ya se habla acerca de un flujo que dura por muchos días o de un flujo que ocurre después del ciclo menstrual normal. Como por ejemplo lo podemos ver aquí en Lucas 8, versículo 43, con la mujer que sanó el Mesías Yeshua. Había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno la había podido sanar. En las Escrituras nos dice que contaminaba una mujer impura, cualquier cosa que se acostare quedaba impura. Cualquier cosa que se haya sentado o tocare quedaba impura. Cualquier objeto que tenía contacto con ella quedaba impura. Si un hombre tenía relaciones sexuales con ella, si su impureza menstrual se le transmitía a él, entonces ese hombre quedaba impuro. Esta segunda clase de nidad que habla las Escrituras al finalizar el periodo de sangrado de la mujer tenía que ser una limpieza de purificación. Después que haya terminado de su periodo o se haya sanado el flujo de sangre que ella haya tenido por un periodo de tiempo, tenía que esperar 7 días y en el 8º día tenía que traer un holocausto específico al Cohen Gadol, así como los hombres. Y entonces quedaba completamente pura para acercarse en la presencia del Padre otra vez. ¿Cuál fue el propósito del Eterno de dar esta instrucción sobre las impurezas físicas? Recordemos que las leyes de Levíticos fueron dadas por la contaminación del pecado del pueblo, como nos dice Éxodo 32:4. Aarón recibió el oro, lo fundió y con un quincel le dio la forma de un becerro. Luego el pueblo dijo: Israel, aquí están tus dioses. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. A través de esta enseñanza del Levítico, Elohim les quería enseñar que no se podía acercar a él con ningún tipo de contaminación, especialmente el interior. En Jeremías 19, versículo 9 al 10 nos dice: No hay nada más engañoso que el corazón, no tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Yo, el Eterno, que examino los pensamientos y escudriña las intenciones del corazón para darle su merecido a cada uno, la cosecha de las acciones que sembró. Y de esa manera cortar el pecado de una, porque el pueblo tenía que ser un pueblo santo, así como el Todopoderoso es Kadosh, y que fueran un pueblo de ministros que supieran discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. ¿Cómo se ve hoy en día en el mundo y en los sistemas religiosos? Ya entendiendo esta impureza que vemos en este capítulo sobre la inmoralidad sexual, podemos ver que hoy en día esta impureza se puede ver comúnmente de la manera como llevan su vida, siendo promiscuos, teniendo una vida desenfrenada, yendo completamente en contra de la instrucción del Eterno. Se enfocan más en sacar la carnalidad. Hoy en día ven la intimidad sexual como algo tan normal que hasta adolescentes y jóvenes son influenciados con una enorme presión por sus mismas amistades de experimentar la intimidad con varias personas en la forma del noviazgo. En el noviazgo se dejan llevar por sus emociones, complaciendo a sus parejas y a ellos mismos. Pero este sentimiento es algo momentáneo. Sabemos que la unión es un pacto no solo físicamente entre una mujer y un hombre, sino que sus almas se unen en una sola carne con el propósito de servir al Eterno.
Pero hoy en día, para las personas en el mundo, la unión no es una importancia para ellos, por lo cual el divorcio es algo muy común. Vemos que esto no fue el propósito del Creador, sino que sabemos que una unión entre dos almas ya no se puede separar. Dentro de la inmoralidad está el adulterio, la fornicación, el incesto, la intimidad con el mismo género, etc. Esto ocurre porque se dejan llevar por sus emociones, cayendo fácilmente en tentación, llevándolos al pecado. En los sistemas religiosos como el cristianismo, dicen que estas leyes para ellos ya no tienen validez, pero ende siguen las mismas ideologías que vemos en el mundo sobre la intimidad. Y dicen que el divorcio es aceptado. Muy aparte de esto, vemos en general que todo humano en el mundo pone sus deseos como algo primordial, ya sea en lo material, en ideologías mundanas y en todo lo que conlleva la vida cotidiana en las naciones. Todos estos deseos vienen del interior de la persona, de su alma baja, el nefesh. Sobre la impureza del flujo de la mujer, vemos en el mesianismo y judaísmo cómo toman estas instrucciones sobre la purificación de manera literal, restringiendo a la mujer en el servicio y prohibiendo tocar a una mujer por no saber si esto es una impureza. Sabemos que estas instrucciones ya no se toman de forma literal en el sentido de tener algún tipo de contacto con una mujer, porque ya no hay un santuario físico, sino que ahora nosotros somos el templo donde habita el Ruach. Lógicamente entendemos que la presencia divina del Eterno no se ve cada vez una mujer está en su ciclo menstrual. ¿Por qué es importante no caer en esa impureza? Cuando uno está en impureza no puede acercarse al Eterno. Regir nuestras vidas por las obras de la carne nos aleja del Eterno. En Gálatas 5, versículo 19 al 21 nos dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, inamistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Aquí nos explica claramente que aquel que vive practicando todas estas impurezas no heredará la vida eterna. Es importante no caer en ningún tipo de impureza, porque eso nos puede llevar a manchar nuestras vestiduras y poco a poco alejarnos del Padre, así como el pueblo de Israel, cuando cayó en idolatría con el becerro de oro. La impureza es como una infección que lentamente se va esparciendo en todo el cuerpo, y cuando uno se viene a dar cuenta, ya están completamente infectados. Con solo un mal pensamiento nos podemos contaminar. Por eso es importante no tomar una pequeña impureza a la ligera, porque si no lo cortamos de raíz, seremos completamente contaminados con las impurezas de este mundo, que son muerte para nuestra vida. Ahora le paso la palabra a Kimberly. Shalom a todos. Y bueno, para contestar la siguiente pregunta: ¿cómo podemos evitar caer en esta impureza? Para estar en acuerdo con Elohim, debemos ser santos así como Él lo es. Levíticos 19, 1 al 2 dice: y habló el Eterno a Moisés diciendo:
habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles: Sed santos, porque yo, el Eterno vuestro Elohim, soy santo. Esta santificación no es como lo pintan las religiones, que es algo inalcanzable. Ser santos, que es kadosh en hebreo, viene de la raíz kadash, que significa apartar, consagrar, purificar. Debemos apartarnos del mundo y sus placeres, alejándonos de todo aspecto que no edifique nuestras vidas, como la influencia de las redes sociales y las amistades, dejando que la gente de las naciones se asimile a nosotros, no que nosotros nos asimilemos a ellos. Debemos mantenernos firmes en la instrucción del Eterno, siguiendo el ejemplo del Mesías, que pudo vencer a las tentaciones del adversario porque se mantenía en consagración al Eterno. Y también pedirle al Padre que nos libre de toda tentación cada día, porque como humanos es fácil caer en transgresión. Ejemplo de una persona que cayó en esta impureza dentro de la Escritura. Un personaje bíblico que cayó en esta impureza de inmoralidad sexual fue el hijo del rey David, Amnón. Este ejemplo lo podemos encontrar en 2 Samuel capítulo 13. Amnón se dejó llevar por sus deseos carnales. Vemos que él tenía un gran anhelo por dormir con su hermana Tamar. Pero vemos que Tamar era virgen. Por eso, esto lo llevó hasta el extremo de fingir una enfermedad para engañar a su hermana a que se acercara a él. Cuando le dejó saber a Tamar el verdadero propósito de su venida, Tamar le rogó que no lo hiciera, pero Amnón se negó y se aprovechó de ella. Después de haber cometido tal acto, sintió un gran odio por su hermana y le echó. Tamar fue deshonrada por su hermano. A causa de esta transgresión que había cometido Amnón, lo llevó a perder su vida 2 años después por su hermano Absalón. En este ejemplo podemos ver que un simple deseo del corazón es engañoso, y no solo es algo temporal, sino que te puede llevar a muerte, porque sabemos que toda transgresión trae graves consecuencias, así como en el caso de Amnón. Por eso debemos de darle muerte a nuestros deseos carnales y mantenernos en consagración, por medio de la instrucción del Padre, así como lo dice Romanos 8, del 13 al 14. Porque si vives conforme a la carne, estáis a punto de morir, pero si por el Ruach hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Ruach de Elohim, estos son los hijos de Elohim. Y para concluir, veremos qué aprendimos de los capítulos 1 al 6 y 10 al 15 de Vaikra. En los capítulos 1 al 6 y 10 al 15 aprendimos que por causa del pueblo de Israel haber caído en idolatría con el becerro de oro, ya no podían acercarse al Eterno porque estaban en impureza, un estado alterado de su estado original. Por eso el Eterno mandó los corbanots que vemos en los capítulos 1 al 6 de Vaikra. Vemos que los corbanots eran formas de acercarse al Creador por medio de un sacrificio de una víctima, el cual daba alusión al Mesías, quien representa a nuestro corbán perfecto, que dio su vida por nosotros. El primer corbán que el Eterno mandó fue el corbán de Olá, que era una entrega completa, simbolizando que debemos entregar nuestras vidas por completo al Creador, negándonos a nosotros mismos y apartándose de las naciones. Segundamente vemos el corbán de Minjá, que era una entrega donativa de forma voluntaria al Eterno, entregándonos voluntariamente para servir al Padre por medio de nuestras vidas. Luego vemos el corbán de Shelamim, que era una entrega de paz con el Eterno, reconociendo el favor que el Creador ha tenido con nosotros, y sabiendo que esta paz no es la misma paz que se ve en el mundo, sino una plenitud en la palabra de Elohim. Vimos el corbán de Hatat, que era dado por los pecados que cometemos por error o ignorancia, y también había el corbán de Asham por los pecados de culpa. El pecado se conoce como una infracción ante la ley. Cuando el impuro entregaba estos corbanots por su pecado, ya sea por ignorancia o por culpa, debía primeramente reconocer su error y hacer un cambio en su vida para que el ministro pueda hacer expiación por él delante del Eterno. Es importante no ser piedras de tropiezo, más piedras vivas que edifican por medio de nuestro testimonio. Últimamente aprendimos sobre el corbán de Miluim, que era una entrega de consagración para los levitas. Ahora en día hemos sido llamados por medio de nuestro gran ministro Yeshua
a ser ministros a través de nuestro testimonio y nuestras acciones, reflejando la voluntad del Padre y consagrándose de este mundo. Vimos el fuego extraño que trajeron Nadab y Abiú por no estar sobrios y tomar las instrucciones del Eterno como prioridad. El vino representa las alegrías de este mundo y sus placeres que alejan a uno del Creador, por no poder razonar entre lo santo y lo profano. Los sistemas religiosos traen fuego extraño por formar sus propios dogmas, algo que el Eterno nunca pide. Para poder obedecer al Creador debemos estar completamente sobrios y conscientes. Esto nos llevará a seguir su instrucción de la forma correcta. En el capítulo 11 aprendimos sobre las impurezas de ciertos animales y cuáles eran aceptados por el Padre para consumir a través de sus características. Aunque no había exactamente una explicación por estos mandamientos, podemos entender que los animales que son impuros y no aptos para comer son dañinos para el cuerpo del humano. En las impurezas del parto aprendimos las diferencias en los días de purificación de un varón y una hembra. El parto de una hembra duraba más tiempo de purificación a causa que la formación de hormonas produce más flujo de sangre en la mujer que con el parto de un varón, y también por el pecado que cometió la mujer en el principio con Java en el jardín del Edén. Vimos la circuncisión que se llevaba a cabo con los niños por pureza, y hoy en día sabemos que la circuncisión que verdaderamente importa es la del corazón, como lo vimos en Romanos. Concluyendo con el capítulo 12, vimos que la mujer debía traer un corbán por su pecado y otro por holocausto a causa del parto. En los capítulos 13 al 14 terminamos viendo sobre la lepra que se encontraba en las personas, en las telas y hasta en las paredes de las casas. Estudiando aprendimos que esta lepra se brotaba en la persona físicamente por una transgresión que ya habían cometido, relatándose a la lengua maliciosa el shonjará. Por esto debían llevar a cabo varios pasos para poder purificarse, y si estaban completamente contaminados, la persona sería cortada y debía ser sacado completamente del campamento, para no contaminar al resto. Si el gran ministro los examinaba y veía que ya no se había esparcido la lepra, lo declaraba limpio. De la misma forma era con las casas. Ahora en día nosotros somos examinados por nuestro gran ministro Yeshua por medio de la palabra del Eterno. De acuerdo a nuestros frutos veremos si estamos en contaminación o no. Debemos optar por limpiarnos de toda impureza que venga de nuestro corazón y alejarnos de las cosas que nos haga caer en transgresión, ya sea en lo que escuchamos o lo que vemos. Si nos mantenemos purificando de toda impureza por medio de la palabra del Padre, podremos librarnos de toda lepra que se encuentre en el mundo hoy en día. Aunque la lepra ya no es la misma que antes, se puede dar a notar cuando alguien está en transgresión, ya sea cuando come comida inmunda y se refleja en su salud, o también cuando cometen algún tipo de inmoralidad sexual y se refleja en su carne física, igual como lo vimos en las impurezas que vemos en el capítulo 15. ¿Cómo debemos de acercarnos al Eterno? Ya entendiendo el propósito de los corbanots que mandó el Creador, podemos entender que debemos de acercarnos a Él sin ninguna impureza. El pueblo de Israel, por haber estado en idolatría, cayeron en impureza y esto los alejó del Padre. Si estamos en iniquidad, no podremos acercarnos al Eterno. Por eso, antes que nada, debemos reconocer nuestro pecado, aceptar que Yeshua es nuestro único intermediario para llegar al Padre, así como lo eran las víctimas que entregaban los israelitas. Siendo así, podremos hacer un verdadero teshuvá, dando muerte a nuestro viejo hombre y cambiando nuestras vidas por completo. Debemos de perseverar día a día a no volver a caer en impureza, examinándose con la palabra y siendo piedras vivas para los demás. De esta forma nos podremos acercar correctamente al Padre. Así como Nadab y Abiú se acercaron al Eterno de una forma impura por no estar sobrios y trajeron fuego extraño delante del Eterno muriendo en presencia de Él, de la misma forma si nosotros nos acercamos al Padre con impureza, trayendo fuego extraño seremos cortados.
que vemos que viene de la raíz de la palabra karet en hebreo, que significa cortar, destruir, extinguir. Los tres tipos de karet son físicamente, espiritualmente o ambos físicamente y espiritualmente. Como prejóvenes, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? En conclusión, como adolescentes y jóvenes podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida negándonos a nosotros mismos día a día. Tenemos a Yeshua como el perfecto ejemplo de cómo vivir en consagración al Creador, alejándonos del mundo y lo que ofrece. Debemos de limpiar nuestros corazones en toda impureza, ya sea en malos pensamientos, deseos carnales, etc. En Proverbios 4, del 23 al 27 dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparte de ti la boca perversa y aleja de ti falsedad de labios. Tus ojos miren de frente y ábranse tus párpados hacia lo que está delante. Examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Aquí podemos entender que debemos guardar nuestros corazones y sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha, porque teniendo un corazón en obediencia y consagración recibiremos la vida eterna. Cualquier cosa que esté de primero antes que el Eterno lo debemos sacar por completo de nuestras vidas, entendiendo que si estamos en impureza no podemos estar en comunión con nuestro Creador. Últimamente vemos en Filipenses 4:8 en qué debe estar nuestro enfoque. Como dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honrable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de elogio, en esto pensad. Y bueno, con esto concluimos esta exposición acerca de las impurezas físicas que encontramos en Vaikra capítulo 15. Esperamos que este tema haya sido de mucha edificación para todos ustedes, así como lo ha sido para nosotros. No olviden darle like a este video y compartirlo para que más personas puedan ser edificadas. Shalom y bendiciones.